Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium. Bien, pues buena tarde. Estoy con Francisco Cuamea Lizárraga, egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él es periodista, columnista, empresario y activista social destacado en la región del noroeste de México. Pues muy agradecidos estamos de que nos reciba esta entrevista. El gusto es mío y estoy a la orden para lo que pueda ser útil. Muchas gracias. Como una primera pregunta detonante, quizá, ¿cómo nace el interés por el acercamiento académico a la filosofía? Pues fíjate que nace del primero de lo que yo pensaba que era un interés artístico. Yo estudié a finales de los noventas una carrera técnica en producción de medios, ¿no? Donde te enseñaban a editar video, hacer radio, hacer publicidad. Este, y yo en esa época yo consideraba que quería ser un buen productor de televisión o un buen productor de videos musicales, porque también traía un bagaje, digamos, en la incursión en la música de manera informal y también pues ya era asiduo a la lectura. Eh, y en esta parte es importante, creo yo, porque mi hermana mayor, que tiene como, la mayor que tiene como, me lleva como 4 o 5 años, ella ya estudiaba la licenciatura en comunicación y ella a su vez era muy asidua a la lectura y tenía muchos libros en la casa, pero casi todos ellos eran de teoría, eran de sociología, eran de semántica o de semiótica. Y esos son los primeros libros que yo empecé a leer. O sea, yo no empecé a leer eh, Frankenstein o a Germán Hesse, o no sé, yo empecé a leer teoría sociológica, ¿no? Muy orientada a la comunicación. Bueno, entonces con esa, entre la música y la lectura de la teoría, es como llegué a esa vocación, según yo, que quería ser un buen productor de videos, un buen productor de televisión, muy marcado por mi época joven, pues, ¿no? Pero entonces cuando yo, una vez viendo un video muy padre, le digo a mi hermana mayor, que se llama Gloria, que es a la que he hecho alusión, le dije, yo quiero hacer videos así. Entonces ella me dijo, bueno, el que hizo ese video, si te fijas bien todos los elementos que tiene el video, tuvo que haber estudiado, tuvo que haber hecho una investigación. Entonces con ese comentario comprendí que no solamente era tener la sensibilidad estética, sino que había que ir al fondo de las cosas, ¿no? Para poder tener un buen equilibrio en esta relación de fondo y forma. Entonces, con ese comentario, esa reflexión, decidí inscribirme en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en Culiacán. Entonces yo voy y me inscribo en mi ignorancia y me inscribí en la carrera de Literaturas Hispánicas. Pero cuando ya me inscribo, salgo y agarro un tríptico de la licenciatura en filosofía. Cuando llego a casa, lo leo y veo de qué se trata, dije, no, eso es lo que yo estoy buscando, pues no estoy buscando temas de literatura y cosas de esas, de reacción. Estoy buscando ir a la esencia de las cosas, en mi idea de comprender el fondo para poder darle una buena forma a producciones audiovisuales, ¿no? Entonces, al siguiente día voy y me cambié a la carrera de filosofía. Y pues ya estando en la carrera de filosofía, pues me compenetré mucho, me di cuenta que, pues, que era con mi vocación, ¿no? Bien, de algún modo, en algunos otros puntos hemos analizado que la estética, la apreciación estética está muy ligada al ejercicio filosófico en sí, ¿no? Y bueno, Ajá. por el testimonio que está dando, es que nosotros podemos decir que se comprueba una vez más de que el pensar
y el desarrollo estético, de la apreciación estética, van muy ligados. Es decir, se tiene que pensar, ¿no? Los trascendentales de la belleza, la bondad, ¿no? No puede uno filosofar en uno sin estar desligado del otro, ¿no? De ir tras la bondad, tras la apreciación estética, ¿no? Pues mira, el estudio tradicional de la filosofía siempre es en dicotomías, en binomios, ¿no? Entonces, la enseñanza racional nos ha dicho que una cosa es la estética y otra cosa es lo racional. Pero cuando hablamos del ámbito filosófico, la estética tendemos a pensar que es la reflexión sobre lo bello en términos muy reduccionistas. Pero lo estético tiene que ver con los sentidos, que los sentidos son nuestros primeros instrumentos, ¿no? Medios por el que tenemos presente una realidad, ¿no? Entonces yo creo que va más allá lo estético de la reflexión pura de lo bello en sí, sino también tiene que ver incluso con cuestiones epistemológicas, ¿no? En un segundo momento, tenemos la pregunta siguiente. Sabemos que hay un efecto de centralismo académico, donde las posibilidades del estudio serio de la filosofía tienen un alcance diferente que en provincia. Esto hablando de nuestro país. ¿Cuál es su percepción sobre los alcances de ser un capitalino o ser alguien de provincia que se interesa en un grado académico en el tema filosófico? Bueno, para empezar a descentralizar el tema, no hablaría de provincia, ¿no? Hablaría de los estados, del resto de los estados, de los 31 estados del país, y la Ciudad de México es uno de esos 32 estados, ¿no? Sin embargo, históricamente, estructuralmente, este país es un país centralista. Todo el máximo desarrollo económico, cultural, y social está en el centro del país, con excepción de Monterrey y la ciudad de Guadalajara, pero hoy Aguascalientes un poco. Pero el tema tiene que ver con cómo tenemos construido este país desde los pilares políticos, ¿no? En primer término, creo yo que en cuanto a seres humanos, a seres pensantes, seres capaces, no hay ninguna distinción ahí, ¿no? A mí me tocó ir a congresos donde interactuábamos con estudiantes no solamente de la UNAM, en cuestión de filosofía, sino de la Universidad de Veracruz, que también tiene un buen nivel, y otras. Y en lo particular, la verdad, las cosas es que nos pegamos un buen tiro, ¿no? No había ahí ventajas y desventajas, porque tiene que ver varias cosas, ¿no? Tiene que ver no solamente la preparación que uno tiene de leer, sino tu capacidad, que es lo fundamental de la filosofía. La filosofía te enseña a analizar, a discernir el todo de sus partes, ¿no? Y poder comprenderlo, y poderlo explicar, poderlo verbalizar, expresarlo. Tiene mucho que ver con la comunicación también. Entonces, eh, eh, estar fuera de la Ciudad de México, por ejemplo, de las corrientes que predominan, tienen una ventaja, porque las corrientes que predominan están muy pues, congeladas en el tiempo con los aprendizajes del siglo XX y más para atrás, ¿no? No se sabe que hay ahorita una corriente filosófica de la Ciudad de México, ni de ninguna parte tampoco, que esté trabajando sobre la filosofía, sobre el revisar el presente y el futuro inmediato, ¿no? En fin, el asunto está en las prioridades de la sociedad en la que se encuentras. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, las prioridades son tecnológicas, ¿no? Y son de carreras más pragmáticas, ¿no? Hablo de carreras tecnológicas como los ingenieros en sistemas, ingenieros civiles, hablo de agricultores, hablo de ingenieros industriales, incluso de licenciados en derecho, ¿no? Entonces, contadores,
Esas son las que la sociedad y los que la universidad ofrece, ¿no? Entonces, el tema de las humanidades en sociedades muy mercantilizadas como Sinaloa, las humanidades pues no dejan lana y siempre son como más despreciadas, ¿no? Menos apoyadas o fueron o han sido, ¿no? Entonces yo creo que la desventaja está no tanto en la escuela sí, sino en la sociedad en la que se desenvuelve o en la que le tocó vivir a la persona que quiere estudiar filosofía. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí la respondes. Te voy a tutear, ¿eh? No hay problema, ¿no? Eh, Igualado, pero bueno. eh, esta pregunta siguiente está muy ligada a la respuesta, si lo dejas muy claro, desde tu punto de vista, el ejercicio, ¿no? El ejercicio académico filosófico en la actualidad, ¿no? Nos presentas un panorama y un esquema. Y esta pregunta, en esta tercera pregunta, está muy ligada a esa respuesta que acabas de dar. Tomando como base el trabajo del periodismo y activismo social desarrollado por ti en los últimos 15 años, ¿crees que los estudios filosóficos te han permitido una lectura más sensata de la realidad social de la nación o de tu región? Totalmente. Yo tengo la idea de que en el periodismo encontré eh, eh, el lado práctico de la filosofía, ¿no? Bueno, vas a estudiar filosofía, lo primero que te dicen es en qué vas a trabajar, te vas a morir de hambre, ¿no? Igual que cuando estudias música. Pero el asunto es que periodismo y filosofía utilizan la misma herramienta que es la pregunta. Ambas disciplinas humanas parten de la pregunta, y su espíritu es encontrar respuestas. Y encontrar respuestas, y luego comunicarlas, ¿va? Ese sentido, como dije anteriormente, se suele pensar en el estudio filosófico en dicotomías, en binomios, en contrarios, ¿no? Y yo comprendí que la teoría y la praxis no son contrarios, sino que son complementos, ¿no? Hay momentos para teoría y hay momentos para praxis. Y eso a su vez es lo que también comprendí en el activismo, ¿no? El activismo sin teoría, el activismo sin pensamiento, sin reflexión, puede convertirse en un coraje sin sentido, ¿no? En una frustración sin sentido. Pero cuando ya tienes pensamiento, acción, pero pensamiento, reflexión, que comprendes tu contexto, que comprendes las causas, no las causas, sino las causas, como la interrelación de las causas más en el ámbito del pensamiento sistémico, ¿no? Donde un problema puede tener múltiples causas y soluciones sistémicas. Entonces ya tienes un, este, un proyecto activista más consolidado, ¿no? Y de la misma manera en el periodismo, cuando tú sabes qué preguntas más a ser más asertivas, más allá de las tradicionales que te dejan en un círculo vicioso, cuando tú, por ejemplo, revisas el problema de las tarifas de la luz eléctrica, pero te preguntas la esencia, por ejemplo, porque aunque se escuche chistoso, pero te preguntas cuál es la esencia de las tarifas de la energía, del consumo de energía eléctrica, y te das cuenta, empiezas a descubrir varias variables que son, por ejemplo, que las tarifas las pone Hacienda, no las SFE, que los criterios son el tema de la temperatura ambiente, y cuando va más a fondo, bueno, ¿cómo mide la temperatura ambiente de la Conagua? Pues vas y descubres que los medidores están en la sombra, a un lado de los lechos de los ríos, ¿no? Entonces, ese tipo del entrenamiento que te da la filosofía de buscar la esencia, por decirlo tan cliché, te ayuda a tener más profundidad en el periodismo. Pero tanto periodismo como el activismo, la filosofía también te enseña a apreciar más el aporte científico, ¿no? El valor de la evidencia, el valor
de los datos científicos o de los documentos científicos como fuentes de información. En fin, eh, eso para mí, teoría y praxis son un complemento y se materializa, digamos, en el periodismo y en el activismo. Qué importante, me surge una pregunta intermedia con todo lo que acabas de decir sobre, por ejemplo, la construcción de la parte material de la urbe y de la construcción de la parte social de la urbe. Las urbes son las ciudades, son lugares no naturales construidos para que el ser humano tenga esa comodidad de vivir, ¿no? En esos lugares construidos, ¿no? Y tener todo lo que ocupa como servicios que ofrece la organización misma política y social del entorno o del lugar mismo. Me salta a una pregunta donde me dice a mí, la parte ingenieril, la parte arquitectónica, la parte técnica, la parte numérica, abstracta, el que estudia, el que aporta para la construcción del puente, no sé, el residente de obra y las cuestiones de la tecnología y las comunicaciones, están aparentemente muy lejanas de un ejercicio filosófico, porque la abstracción está muy lejos de las carreras de humanidades, es decir, es muy poco común encontrar a un ingeniero que instale antenas, por ejemplo, de telecomunicaciones, que van a servir para que la urbe tenga un nivel de vida de acuerdo a los indicadores de pobreza que hay ahora, ¿no? Que hay que estar comunicados. Internet para todos, para que el indicador de pobreza pues sea favorable o disminuya, ¿no? El indicador sea más favorable. Entonces, ¿cómo se cuela la filosofía? Es decir, ¿cómo hacer que pensemos desde ese lado técnico? O sea, ¿cómo incidir para que la parte técnica de una urbe tenga un criterio con bases filosóficas, un criterio de pensamiento con bases filosóficas? ¿Qué se podría poner en la mesa, ¿no? Bueno, ahorita que me preguntas, se me viene a la mente el criterio o el principio de dignidad de la persona en las ciudades, ¿no? De hecho, pues ya es toda una corriente ahorita y en cualquier momento esto va a ir llegando con más fuerza. Hay toda una postura, quizás no filosófica, pero yo sí le veo filosofía al tema, que tiene que ver con las ciudades sostenibles, con la movilidad sostenible, en el que de hecho acaba de haber una reforma en México de la ley de movilidad, donde la persona es el centro, ¿no? Entonces, yo ahí veo filosofía partiendo del principio de la llegada de persona dentro de la movilidad de una ciudad. ¿Qué significa? ¿Cómo se despliega esto? Las ciudades están diseñadas para el auto, este, las ciudades están diseñadas con muchas calles, mucho concreto, para que la gente tenga autos, pero los autos ya no caben en las calles, y si tú quieres que quepan las calles, haces más calles, y ahí entonces hay más autos, y no tiene fin, ¿no? Las colonias empiezan a construirse muy lejos de los centros de atención, de escuelas, de hospitales, de las oficinas de gobierno, y entonces quedan en la periferia, quedan en situaciones de marginación, en el abandono, y entonces las nuevas corrientes de pensamiento, pues ya tienen diferentes tipos de propuestas, pero el principio es hacer ciudades con movilidad sostenible, donde las personas puedan disminuir sus índices de pobreza, pero con todo un diseño urbano que les dé un contexto más digno. Entonces, el principio de la dignidad está ahí. Y obviamente tiene que ver también con temas de acción climática, porque las ciudades que diseñamos hasta el presente, pues son ciudades que dañan el medio ambiente, y si dañas el medio ambiente vas a dañar la salud y la alimentación de los que menos tienen, sobre todo primero, ¿no? Y luego los que más tienen. Entonces, la filosofía está ahí cuando se reconoce el valor de la persona y cuando se reconoce el valor de los otros, ¿no? En esta alteridad. El diseño de las ciudades no consideraba el valor de la persona, ni mucho menos el valor de la alteridad, es decir, de nosotros, ¿no? Eran ciudades, digamos, por abusar de los términos filosóficos, ciudades en sí, ¿no?
es decir, sin relación con nada, o cuando mucho la relación que se tenía la relación de los autos, ¿no? O para los autos o para los que planean el desarrollo, pero ahora las ciudades deben ser para la persona. Entonces yo veo ahí un ejemplo de cómo la filosofía se manifiesta. Bien, la siguiente pregunta casi está respondida en su totalidad, pero la voy a complementar diciendo lo siguiente. Cabe la pregunta, ¿el progreso social es un fruto de un ejercicio que inicia desde un análisis filosófico del presente? Y, según tu opinión, ¿habrá urbes o colectivos sociales que sean modelo de este ejercicio, de este análisis filosófico, de donde parte ese progreso social? Bueno, es yo no lo, es una pregunta que corre el riesgo de caer en el reduccionismo, ¿no? Progreso social, yo creo que es un proceso histórico de diferentes hechos y decisiones en etapas de la historia de la humanidad, ¿no? Que involucra, obviamente, innovación, tecnología, o sea, el desarrollo de tecnología nueva que permite a acceder a satisfactores de mejor manera o a productos que fortalecen la economía, temas de geopolítica, temas de decisiones políticas como la misma religión, ¿no? Que agarró mucha fuerza cuando un emperador romano decidió hacerse cristiano. En fin, yo creo que el progreso social es un proceso de buenas y malas decisiones de quienes lideran, eso sí, ¿no? Porque finalmente, para que las cosas se materialicen en una sociedad, quienes lideran tienen que aceptar y dar la palomazo, porque puede haber mucha presión social para que haya cambios a favor, digamos, de la dignidad humana, pero si quienes tienen el poder no lo permiten, no pasa, ¿no? Es el ejemplo de las dictaduras, ¿no? Entonces, progreso social entonces es un proceso de muchas cosas entre decisiones políticas y hechos de la historia. Pero la filosofía ha servido, bueno, la filosofía también ha sido, depende de la etapa de la historia, pero ha tenido diferentes funciones, ¿no? En algunos ha llegado después para recoger, digamos, los aprendizajes de una época y transformarlos en su universalidad, en un saber universal, ¿no? En otras ha servido de justificación de totalitarismos, como fue el hegelianismo con el nazismo, incluso la apropiación del marxismo para justificar totalitarismos con los regímenes soviéticos, ¿no? Entonces, la filosofía ahora es de acuerdo a su presente, ¿no? Ujú, Más bien mi pregunta es, el ujú. presente nuestro, el de aquí ahora, con este futuro la diferencia de la filosofía de antes a la de hoy es que hoy contamos con una ciencia mucho más avanzada que te arroja evidencia concreta de lo que está sucediendo en tiempo real en esta sociedad, en este mundo, ¿no? Nos acaban de avisar hace 3 días que ya rebasamos 6 de los 9 límites del planeta. Es decir, el planeta tiene 9 límites, como por ejemplo el calentamiento global, ¿no? Como por ejemplo la acidificación de los océanos, como por ejemplo el exceso de producción de nitrógeno que arrojamos al mar por medio de la agricultura y los fertilizantes, en fin. Entonces, esas cosas ya son medibles. Ya es como cuando tú te enfermas y te pone un termómetro y te pone la temperatura, tú ya sabes que tienes fiebre porque tienes 48 grados, ¿no? Qué sé yo, o bien, ya te moriste, ¿verdad? Que tienes 40 grados, ¿no? Este, entonces, ¿qué debe hacer la filosofía ante eso? O sea, la filosofía, ya si yo leo un autor que es filósofo y me empieza a hablar de Sócrates y Platón, sinceramente cierro libro, pues, ¿no? Yo creo que hay un parteaguas en la historia con los avances científicos y tecnológicos
que a lo mejor Platón y Sócrates y Aristóteles, si los hubieran tenido, los hubieran aprovechado mejor de lo que nosotros hoy actualmente los estamos aprovechando, ¿no? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad. Ahí viene, por ejemplo, la ética, ¿no? Hay una responsabilidad ética de quienes estudian o se dedican a la filosofía en el presente, de reflexionar, pensar y proponer modelos o apoyar los que ya existen y darles una dimensión, digamos, de sustancia, pues, a lo que está ocurriendo en el presente y lo que sabemos que va a ocurrir en el futuro inmediato. Y son dos vertientes muy sencillas: la desigualdad, la aguda desigualdad del mundo y la vida sana del planeta, ¿no? Y el tema de desigualdad no nos podemos quedar en que hay lucha de clases sociales y que las reglas las ponen quienes ganan y todas esas respuestas que ya hemos repetido a lo largo del siglo XX, ¿no? No, el filósofo no se puede quedar en esa comodidad, ¿no? Tiene que pensar, cuando en realidad también hay modelos, por ejemplo, pues están proponiendo desde la nueva economía. Ahorita, yo creo que la economía es un tema que se debe meter el filósofo ahorita, porque ese es el tema actual, es la economía, porque la desigualdad tiene que ver con la economía y los temas del planeta también, porque tiene que ver con los modos de producción que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades como humanidad. Los modos de producción que hemos utilizado han sido devastadores con el medio ambiente y hoy estamos viviendo ya las consecuencias. Entonces, yo creo que el filósofo de presente tiene que meterse a entenderle la economía, a conocer los nuevos planteamientos de la economía, los planteamientos que se le llaman la nueva economía o el capitalismo social, en fin. Hay toda una literatura y gente seria en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en Estados Unidos, trabajar estas vertientes. Y aquí en México los filósofos nos podemos quedar pensando que la realidad es los poderosos ricos contra los pobres marginados, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad ética del filósofo de meterse en el presente y proponer una visión y un propósito para el futuro. México es un país sin propósito. Bien, bueno, lo que estoy acotando o estoy, digamos, redondeando es que hay una parte periodística que habla, ¿no? Desde tu opinión, pero sabemos que tienes muchos años en el activismo social. O sea, y el activismo social actualmente se ve como, como la chica que va al G20 y grita sí, ante los poderosos de las naciones. Mucha gente creemos que eso es activismo social, ¿no? Que eso es, ¿no? Que es las tendencias, el like, ¿no? Pero ¿tú qué herramientas filosóficas, ¿no? consideras que te han permitido un desarrollo pleno del trabajo de activismo social? Cuéntanos un poco Bueno, sobre tu trabajo de sí, cómo no. activismo. Tiene que ver con cómo está entrenado tu mente, ¿va? Y el activismo y el periodismo sufren de lo mismo, que es la incomprensión de la sociedad, ¿no? Eh, en el caso del activismo, y hace rato te lo comentaba, en mi caso particular, yo percibía como periodista que había un problema, ¿no? Lo trabajamos como periodistas, lo publicábamos, le dábamos seguimiento y no ocurría nada. Entonces, obviamente había un proceso de reflexión en mi caso particular, ¿no? De la problemática del divorcio social, de la cosa pública, ¿no? Para hablar en términos del campo de la filosofía. Había un asunto en la cosa pública de que la sociedad no participaba, a pesar de que se le decía, se le publicaba, ¿no? Los problemas, la gente no hace suyo la cosa pública. Y puede ser por muchas cosas, puede ser, por ejemplo,
sin raspar muebles, pero quizá tenga que ver mucho el corporativismo sindical de este país y su historia, ¿no? De que los corporativos sindicales se convirtieron en esos gestores o representantes, ¿no? Que eran los que mediaban para resolver los problemas a la gente. Y la gente no nos enseñamos a involucrarnos en la cosa pública porque siempre había un líder que nos lo resolvía. No sé, estoy especulando. Pero el asunto es que el activismo, en mi caso, surge como una praxis, una acción después de esas reflexiones, de como ciudadanos hacernos partícipes, hacernos cargo de la cosa pública también. Que la rex pública es de todos, pues pública tiene que ver con todos, ¿no? Con la sociedad, ¿no? No más cada 3 o cada 6 años que vamos a votar y ya cada quien luego para su casa, sino es una acción, como decía, es una acción que se hace todos los días, ¿no? Entonces, en términos cercanos, digamos, a una reflexión filosófica, esa fue cómo yo puedo hacerme parte de las decisiones de la cosa pública, porque lo público también es mío, pues, ¿no? Es mi responsabilidad. Y eso, y el activismo es parte de eso. Yo te puedo decir que hay de todo tipo de activistas sociales, ¿no? Hay de los activistas sociales muy formados, muy entrenados, muy capaces intelectualmente, con maestrías, ¿no? En políticas públicas, todo. Y hay activistas sociales que son más de aguerridos, ¿no? No hay una uniformidad, ni la va a haber, porque hay una diversidad, hay una pluralidad de activismo social como lo hay de personas, ¿no? El ser humano es diverso y plural. Y así se refleja en sus organizaciones de la sociedad civil. Así como también hay organizaciones de sociedad civil muy de caridad, ¿no? Muy conservadoras. También hay organizaciones de la sociedad civil muy progresistas, ¿no? Eh, entonces, la reflexión es que las organizaciones de la sociedad civil que hacen activismo, ahora, otra cosa, el activismo no nomás es ir a hacer plantones o marchas, ¿no? Digo, hay de todo tipo, ¿no? Hay mucha diversidad. Hay unos que se dedican nomás a eso, pero también hay una parte muy importante que en inglés se le dice think tanks, que son tanques de pensamiento, ¿no? Los think tanks, ¿qué hacen? Ven un problema, lo estudian, lo miden, lo evidencian o sacan evidencia y lo transforman en propuestas de políticas públicas, por ejemplo. Ya cuando tiene la propuesta de política pública, entonces viene el activismo per se, es decir, las acciones de incidencia para que esa política pública llegue a ejecutarse de manera real, o si es una reforma de ley, que esa reforma de ley se apruebe y luego seguimiento para que se cumpla en los términos en los que se apruebe. Entonces, vuelvo a lo mismo, es una conjunción de teoría y praxis. Bien, esta pregunta siguiente también va muy ligada a lo que acabas de decir, pero desde el plano académico. Es decir, alguien que se decide por estudiar académico, por obtener un grado académico en filosofía en el México de hoy, ¿qué aportaciones, qué posibilidades tienes de aportar a la sociedad mexicana? Bueno, lo primero que debemos de tener en claro que quien estudia filosofía es una cosa y quien ejerce el pensamiento filosófico es otra, ¿no? Puede haber economistas que ejerzan un pensamiento filosófico, ¿no? No necesariamente licenciados en filosofía. Entonces, lo que voy con esto es que en ninguno de los dos casos debemos exigirles tangibles. ¿Por qué? Porque no somos carpinteros que hacen muebles. Entonces, cuando tú tienes un carpintero, pues esperas un mueble, ¿no? Cuando tú tienes un ingeniero, pues esperas el plano de una casa o la construcción de una casa, ¿no? Cuando tú tienes, qué sé yo, restauranteros, pues esperas un platillo en la mesa, esperas un tangible, algo que puedas ver, tocar y oler. ¿Quién
quien estudia filosofía o quien ejerce el pensamiento filosófico, no necesariamente debemos exigirles ese tipo de tangibles, ¿no? Pero bien, lo que debemos exigirles es pertinencia en su pensamiento. Si bien no podemos obligarlos, cada quien si quieren conseguir becas para estudiar el pensamiento de Kant, qué quiso decir Kant, cosa que ya explicaron como 25,000 personas, pero si tú quieres conseguir una beca para explicar qué quiso decir Kant, pues ok, está bien, pues ni modo, es tu libertad de cátedra y todo el rollo, ¿no? Pero yo creo que así como los privilegiados en esta vida tienen una ética de, de utilizar su privilegio para que nadie se quede atrás, ¿no? Quien estudia filosofía o ejerce el pensamiento filosófico también tiene cierto privilegio, ¿no? Privilegio no más es económico, sino de sabiduría, de conocimiento. Entonces debe de utilizar ese privilegio para proponer, ¿no? Para proponer visiones del mundo. O sea, te decía hace rato, México no tiene un propósito como sociedad, ¿no? México no tiene una visión del mundo como sociedad. Tenemos 5 años escuchando el proyecto de nación con una frase vacía porque nadie conoce ese pinche proyecto de nación, ¿no? Entonces, los filósofos o quienes estudiamos filosofía o ejercemos el pensamiento filosófico también podemos decir groserías, ¿eh? Entonces, digo como paréntesis. Este, pero no somos un país. Mira, en el caso mexicano, tenemos en la mitad del siglo XX aquel periodo en el que Antonio Caso, ¿no? Y otros pensadores, eh, se me fueron ahorita los nombres, los tenía aquí. Empezaron a trabajar la identidad del mexicano y buscaban la filosofía de los mexicanos, ¿no? Bien o mal, lo que haya sido, hubo un intento, ¿me explico? Hoy ni eso, pues. Hoy ni eso, o sea, la verdad es que dime un autor, filósofo mexicano, ahorita vigente, no que sean conocido por su nombre, sino que haya publicado un libro el año pasado o este año relacionado a la reflexión del tema presente. Yo no sé, no lo conozco, pero sí, por ejemplo, está este historiador israelí, Harari, que está siendo escuchado por todo el mundo, porque él es historiador, pero trascendió a la escala eh, historiográfica, ¿no? A la escala de la reflexión, y es una de las personas que han tenido una opinión muy influyente en el presente, ¿no? Tenemos a Mariana Mazzucato, que ella no es filósofa, es economista, no habla con este barroquismo que solemos hablar los filósofos, pero está siendo una persona escuchada. En México, ¿cuál es el autor intelectual, ya no filosófico, intelectual, eh, que esté hablando del presente y del futuro? No lo hay, o sea, finalmente la filosofía ahorita está súper contaminada del virus del presente, que es la división, que es estar ahora sí viéndonos el ombligo, nomás en el que ocurre hoy, ¿no? Y perdemos nuestra conexión con todo nuestro sistema. O sea, nuestra relación con nosotros, nuestra relación con la niñez, nuestra relación con los jóvenes, nuestra relación con los adultos mayores, nuestra relación con el otro, pues como si el 2050 no fuera a existir, ¿me explico? Como si nomás existiera el 2024. Entonces, somos una sociedad muy de la inmediatez, muy del aquí y la ahora, del retorno, de la ganancia inmediata. No somos, y eso de cierto modo, ha habido una ausencia de sabiduría, una ausencia de filosofía, se le puede saber así. O sea, pues, si tú ves los japoneses tienen una cultura ancestral de largo plazo, una conciencia. Yo no estoy diciendo que somos como los japoneses, pero no tenemos ni el 0,5% de la aspiración
de sabiduría de los japoneses, ¿me explico? Entonces, a nosotros nos queda una bomba atómica como Japón y ya se acabó México, no se va a reconstruir, ¿no? Entonces, disculpe el sarcasmo, pues, pero bueno. El asunto Sí, está, el asunto está en que la persona que se dedique a ejercer el pensamiento filosófico hoy debe de alguna manera estar buscando respuestas, un sentido, un propósito para, para, para nuestra sociedad mexicana en su diversidad, ¿no? ujú. Sí, bien, me recordaste a Germán de esa cuando decía, quizá lo que ocupamos es una bomba, decía. Germán de esa, así lo decía. Bueno, era una opinión muy fuerte, era un tipo muy, muy influyente, ¿no? En la opinión pública. Y Sí, hablando de bombas, yo sé que tienes muchas publicaciones a nivel nacional e internacional desde el plano de los diversos actividades que desarrollas, ¿no? El activismo social, el periodismo, del plano empresarial también. Sabemos que estás preparando una bomba por ahí, un trabajo que que está trabajando, está cocinando. Si cabe en este momento, ¿nos puedes hablar un poco de eso, sobre este tema a per se, de aportar desde el plano del pensamiento algo a la sociedad, ¿no? sí, pues precisamente es eso, mira, algo que no es nuevo, que seguramente ya muchos saben de los que van a escuchar o ver esto, es el pensamiento sistémico, ¿no? El pensamiento sistémico es aquel que trabaja o estudia o reflexiona, observa, como le quieras poner, a la interrelación que hay entre las partes de un todo. La interrelación es lo más básico, las relaciones, ¿no? Los parasís, en términos dialécticos, ¿no? O filosóficos. Entonces yo el año pasado, yo soy colaborador de una organización internacional que se llama Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Es un nombre muy largo, ¿no? Bueno, entonces ellos, esa organización, por medio de Ciria Gastelum, que es como nuestra jefa o contacto con la organización, Ciria Gastelum es la encargada del área del Fondo de Resiliencia, que se encarga de mejorar o fortalecer las capacidades de ciudadanos, ¿no? En zonas de alto riesgo o de inseguridad. Entonces, vino la pregunta, pues ahora sí, como todo parte de una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué relación tendrá el crimen organizado? ¿O tendrá el crimen organizado una relación con el deterioro ambiental? ¿No? Y cómo es el deterioro social, porque obviamente eso ya es más que evidente, el deterioro social, pero ¿cómo es? ¿No? Entonces, a partir de esa pregunta desarrollamos un texto, un reporte, porque no es una investigación muy profunda, pero en el que analizamos el todo, la relación de las partes en el todo. Es decir, si algo nuevo tiene que hacer la filosofía hoy es mejorar sus métodos de pensamiento, ¿no? Dejar el pensamiento lineal de causa-efecto, ¿no? A uno donde vea, por eso digo, la comunicación y el lenguaje es muy importante, donde yo por medio de la comunicación y el lenguaje y hasta la música, aprendí el tema de los contextos, ¿no? Todo se da en un contexto también, y todo es una tensión entre relaciones, ¿no? Como cualquier cuerda de una guitarra y lo tensada que esté, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de un fenómeno como el crimen organizado? Pues obviamente los marcos legales, tanto de Estados Unidos como de México, porque es un fenómeno transnacional, ¿no? Obviamente la droga y el tipo de droga y el modo de producción de esa droga, ¿no? Hace rato te hablaba de los modos de producción. Eh, el tema de oferta y demanda de un mercado, ¿no? Y bueno, es por decir algo ahorita, ¿no? Entonces, en lugar de estar revisando cuántas personas se han detenido y cuántas están en la impunidad o cosas así, en una causa lineal como de justicia,
de gatos y ratones, ¿no? Que es lo que usualmente hacen los analistas, sobre todo los que insisten en la impunidad, que sí también hay que tomarlo en cuenta, pero no se reduce el fenómeno a la impunidad, pues, ¿no? No se reduce con detener a un capo y extraditar a los Estados Unidos. El fenómeno tiene muchas interrelaciones y continúa afectando, pues, ¿no? Continúa autodesarrollándose, ¿no? Autorrealizándose. Entonces, ese fenómeno que entonces lo que en ese reporte hacemos es una relación de cómo se nutre el fenómeno del crimen organizado a través de los cambios legales. Por ejemplo, explicamos cómo la regulación de la cannabis en Estados Unidos, en buena parte de Estados Unidos, repercutió en el mercado ilegal, ¿no? Entonces, cómo a partir de datos, precisamente de un análisis de datos, de ciencia de datos, pudimos ver, ¿no? Confirmar cómo la producción viró hacia drogas sintéticas como la metanfetamina en estos 10 años más recientes. De hecho, lo acaba de confirmar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en México la droga que más se consume es la metanfetamina, ¿no? Entonces, la metanfetamina tiene un proceso de producción químico que se realiza normalmente en zonas rurales. Entonces, todo el derrame químico de la producción de metanfetamina va y cae a los suelos, al agua subterránea de aquellas zonas donde no hay plantas tratadoras, del agua que consume la gente local de las zonas rurales. Entonces eso puede traer un conflicto de salud. Como políticas públicas, no hay una política pública de descontaminación de las zonas, por ejemplo. En fin, el reporte trata de todo sobre eso. Luego, cómo la relación, eso, bueno, es como una segunda parte, pero por ejemplo, hay el delito que más se comete en México. No es un delito relacionado con el crimen organizado ni con los cárteles. El delito que más se cometió en 2022 fue la violencia familiar. Entonces, si el consumo de metanfetamina también ha ido en aumento, ¿hay alguna relación entre ambas? Es una pregunta, no filosófica, pero cuando tú tienes el cerebro entrenado, digamos, para ir indagando más a fondo, pues te haces esas preguntas, ¿no? Entonces, pues resulta que la metanfetamina tiene una afectación en tu cerebro que precisamente te desactiva, digamos, tu parte de empatía hacia con las personas. Entonces, tú puedes dañar y ser más violento sin tener remordimiento, sin tener culpabilidad. En fin, podría parecer que sí, pero es todavía una especulación. Entonces, ¿a qué puede derivar todo esto? Bueno, hay que poner atención desde las tomadoras de decisiones en la producción de metanfetamina. Pero ¿qué pasa ahorita en la política mexicana? El fentanilo, ese que tiene la mayor promoción y en la agenda pública y periodística. Pero entonces el fentanilo afecta más a los gringos y la metanfetamina afecta más a los mexicanos. ¿Por qué estamos tan concentrados en el fentanilo? No estoy diciendo que se muevan los gringos, sino pero porque invisibilizamos la metanfetamina de la agenda pública y periodística cuando el cristal es lo que más afecta a los mexicanos. Entonces, todo esto surge de este reporte, ¿no? Entonces, coincidió en que lo leyeron unos académicos del Ontario Tech de Canadá, y ellos están trabajando un concepto que se llama eco-violence, que es aquella violencia que también que tiene muchas ramificaciones sistémicas, que básicamente es la violencia que se ejerce sobre el medio ambiente, pero también aquella violencia tradicional de que se ejerce de persona a persona. Entonces es la violencia vista desde su medio ambiente. Medio ambiente no de plantas ni vegetales, sino de su ambiente en general. Ecología no solamente se refiere a lo natural, las plantas, sino se refiere también a tu entorno, vaya. Entonces ellos vieron el artículo, el reporte ese en Iniciativa Global, les gustó porque finalmente lo vieron como una evidencia de su planteamiento teórico, ¿no? Y lo van a sumar a un público que como un capítulo, ¿no?
Lo van a sumar como un capítulo a un libro que van a editar con la Universidad de Cambridge, una editorial de Cambridge. No sé cuándo vaya a salir, pero en eso está ahorita, está en edición ahorita. Sin duda es digamos que es un eh, proceso que continúa, no culmina en este proyecto que están trabajando, ¿no? Y todo, pues, todo lo que hemos dicho aquí es, pues, lo tomamos como base el pensamiento filosófico, el ejercicio filosófico, ¿no? Exacto. Desde la academia, lo acabamos de decir, y la verdad ha sido una charla muy, muy enriquecedora. Y yo quiero que nos digas un consejo, porque parte de este trabajo es para la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium. Pues un consejo desde el plano, digamos, de ejercer desde un inicio tu acercamiento académico, filosófico y tu vida activista, tu vida periodística, tu vida como aportador social del inmediato y de la urbe. ¿Qué consejo les podrías decir a alguien que estuviera pues tentado, como dudando, como queriéndose acercarse a la filosofía académicamente en este momento? Aprovechando que tenemos ya 7 minutitos. Bueno, no sé si se aconsejo, no, pero por ejemplo, en mi caso, yo no me dedico a la filosofía. Yo mi modus vivendi lo tengo por medio de mi empresa, ¿no? Y de algunas contribuciones que hago aquí, por ejemplo, con la Iniciativa Global. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que el pensamiento filosófico no hay que relacionarlo con algo material o inmediato, de que me dedico o me gano la vida como filósofo, ¿no? Sino es más que nada un paradigma y un modo de ser, ¿no? Un modo de vivir la vida. O sea, Maquiavelo, por ejemplo, era diplomático, ¿no? Y es uno de los padres de la filosofía política. Eh, no Marx, ¿no? No es que haya dicho, oh, yo soy filósofo, ¿no? Entonces, la misma vida, la misma actitud que tengas ante la vida, ante el conocimiento y la reflexión y la sabiduría y la pregunta, sobre todo, es lo que nos hace tener esta actitud filosófica, ¿no? Como personas. Entonces, si alguien va a estudiar filosofía, pues obviamente sirve mucho conocer la historia de las ideas, ¿no? Y verlas como una historia de las ideas, que en su momento tuvieron su peso, pero dejaron de tener vigencia y surgieron otras. Y remarco mucho esto porque eh, yo soy más de la banda de Heráclito Team, ¿no? Que del Sócrates Team o del Platón Team, ¿no? Heráclito, Sartre y Heidegger son de los filósofos que más, ahora sí, influyeron en mi forma, en mi programación, vamos a decirlo así, ¿no? Con su computadora. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la relación con el tiempo y con la finitud, ¿no? Y con el cambio. Entonces, con esto quiero decir que si estudias filosofía o vas a estudiar filosofía o ya te vas a graduar en filosofía, hay que evitar convertirse en un conservador y hay que buscar siempre ser un disruptor, un innovador, estar siempre insatisfechos, porque el día en que te cases con un autor y que porque así lo dijo fulano, ya perdiste. No vas a ser filósofo, te vas a ser nichano. No hay que evitar hacerse conservador. Las ideas se deben de evolucionar. Siempre hay que buscar ser disruptor, innovador, abiertos a crear, incluso. El filósofo puede crear visiones del mundo, puede proponer. No está escrito en piedra que no. Yo sé que muchos maestros dicen que no, pero porque lo digo el maestro no significa que no pueda. Y que no se casen con lo que diga un autor, ¿no? O una autora, pues, o sea, hay gente que se especializa en autores, pues. Entonces dejan de ser filósofos y son estudiantes de Nietzsche, ¿no? Pero no son filósofos, entonces, ¿no? Son intérpretes o estudiantes o estudiosos de Nietzsche. Entonces, pues si le gusta eso, pues está bien. Pero si quiere hacer filosofía para algo más, pues debe buscar siempre estar fresco, ser innovador, irreverente incluso, ¿no? Norberto Bobbio, por ejemplo, tuvo un viaje intelectual e ideológico muy interesante en su vida. Eh, no se quedó casado con nada. En fin, eso.
Pues muchas gracias, Francisco Cuamea. Estoy muy agradecido de que hayas aceptado esta entrevista, charla, básicamente, y pues ahí estamos, a través de y por medio de la Universidad Católica Lumen Gentium, pues agradecemos mucho tu participación. Bueno, a la orden y muchas gracias por considerarme, por tomarme en cuenta. Espero pues, no sé, que la disfruten o que sirva para algo esta plática. Muchas gracias de nuevo y bueno, a nuestra audiencia, yo soy David Sánchez desde la Universidad Católica Lumen Gentium. Gracias. Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.